siempre mantuve silencio. No como aquellas que simulan silencio para dar la impresión de ser enigmáticas, sino verdaderamente reservada. Mi infancia transcurrió en las afueras de Valladolid, en un vecindario uniforme donde los domingos se percibía el aroma de la sopa de cocido. Durante mi tiempo en el colegio, solía ubicarme al fondo de la clase, vistiendo pantalones vaqueros, una camiseta lisa y llevando el cabello recogido en una trenza suelta. Disfrutaba contemplando la vida como si transcurriera tras un vidrio. A los 18 años, ya había asumido que los amigos no eran para mí. Mientras las chicas conversaban sobre chicos, maquillaje y celebraciones, yo me aferraba a un cojín y disfrutaba de la lectura de clásicos literarios, donde las heroínas siempre hallaban su sitio en la vida. Todavía no lo he hecho. La madre, que trabajaba como enfermera en un centro de salud, se mostraba como una mujer con carácter, arraigada a sus costumbres castellanas, y le resultaba difícil comprender cómo había educado a una persona tan reservada. Sin embargo, era aceptado por él. En mi cumpleaños, me anunció que iríamos a ver a un amigo de su niñez en un pueblo cercano a Segovia. Su nombre era Rafael y había sido instructor de canes en la Guardia Civil. En la actualidad residía en una acogedora vivienda campestre con un diminuto jardín, numerosas vegetaciones y 5 perritos de raza mixta. Al ingresar, el ambiente estaba impregnado con fragancias de madera, chimenea y un leve toque de cabello húmedo. En la esquina, unas bolitas brillantes de polvo danzaban despreocupadas, como si no sintieran la carga del mundo sobre ellas. Uno de ellos se mantenía apartado del resto para no participar en los juegos. Se encontraba a un lado, observándome con unos ojos del tono del café con leche. Mamá mencionó suavemente: «Este es tu obsequio», mientras me empujaba. Me incliné hacia adelante. El pequeño perro se acercó con cautela, como si quisiera confirmar si podía confiar en mí, y se recostó en mis piernas. El calor de su cuerpo, su ligero temblor y la serenidad en su mirada me transmitieron una paz desconocida hasta ese momento. Sin meditar, mencioné su nombre, como si estuviera predestinado a pertenecerle. Envuelto en una manta a cuadros, lo trasladé a mi hogar. Aquella noche, descansó junto a mí, su suave respiración rozando mi almohada. Al despuntar el día, Luis me despertó con caricias en la mejilla. Se asemejaba al suave susurro del viento durante la época estival. Opté por vestir una falda larga en tono arena, una blusa de lino ceñida en los brazos y unas alpargatas con cintas. A todas partes, Luis estaba siempre a mi lado. Al inclinarme, el perro comenzaba a lamerme las manos, al principio de manera reservada, después con mayor seguridad, focalizándose en las muñecas, como si reconociera mi vulnerabilidad. Comencé a entablar conversación con él, a veces hablándole en voz alta y en otras ocasiones solo con la mirada. Él comprendía la situación. Mientras leía, solía recostarse debajo de mis piernas, enredarse en mis atuendos ligeros de estar en casa, y yo no lo alejaba. Compartíamos el piso, yo acostado boca arriba, él encima de mi pecho. Compartíamos la misma respiración. Aquello no constituía un juego. Se trataba de algo privado, sutil. Las caricias que recibía eran delicadas, casi como las de una persona. Generaba en mí la sensación de ser observada y acariciada sin prejuicios. En ocasiones, se aproximaba a mí y pasaba su lengua por mi cuello mientras descansaba, como velando mis sueños. En diferentes momentos, se acostaba entre mis pies descalzos, sus pequeñas patas calientes acariciando mi piel como si me llenara de consuelo. Una mañana, mi madre propuso llevarlo más allá de nuestro jardín. «¿Qué te parece la idea de visitar el Parque del Retiro el próximo domingo? Por favor, introduzcanse». Salir, encontrarme con miradas y voces, me generaba un profundo temor. Sin embargo, cuando Luis me observó con su cola moviéndose lentamente, supe que no podía resistirme. Opté por un vestido celeste con un cinturón, de esos que ondean con la brisa, y dividí mi cabello en 2 trenzas como solía hacer de pequeña. Sin una pizca de maquillaje, calzando alpargatas, me aventuré al exterior con él como protección. En el Parque El Retiro se percibía una atmósfera apacible, con la presencia de familias, parejas de jóvenes enamorados y personas mayores paseando a sus mascotas. Luis jaloneó la correa suavemente, y yo la seguí. Fue él quien tomó la iniciativa inicialmente. Me condujo hacia un individuo de gran estatura, con barba y vistiendo una camiseta del Atlético. Le consultó si podía acariciarlo, a lo que yo respondí con un leve gesto de afirmación. Mientras acariciaba las orejas de Luis,
Experimenté cómo mi corazón latía en la punta de mis pies. Él me transmitía la importancia de tener confianza, no solo en mis capacidades, sino también en las personas que me rodean. En esa ocasión, me consultaron por mi nombre por vez primera. Contesté, soy Isabel. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Esa jornada, al fin, experimenté una sensación de autenticidad. Desde que regresamos del parque, siento que algo dentro de mí ha experimentado un cambio. No se veía un cambio en su apariencia, ni un peinado distinto, ni una fragancia nueva. Sin embargo, percibía la diferencia en la manera en que Luis me observaba. Con su lengua tibia y húmeda, revelaba incertidumbres. Las mañanas se convirtieron en una rutina diaria. Al amanecer, solía levantarme temprano, recorría descalza el suelo helado y allí estaba él, aguardándome junto a mi cama. En ocasiones llevaba consigo su juguete de cuerda, mientras que en otros momentos se restregaba suavemente contra mis piernas descubiertas, como si me acariciara con ternura. En una ocasión, opté por elegir mi atuendo pensando exclusivamente en él. Saqué de mi guardarropa un vestido blanco de algodón con detalles bordados en las mangas y un escote amplio, una prenda que rara vez me ponía porque no me identificaba con ella. Opté por no llevar sostén, únicamente llevaba puestas unas braguitas de color claro. Se podían distinguir sutilmente mis pezones a través de la tela fina. Experimentaba valentía y una sensación de libertad. Lois me miraba mientras yo descansaba en el suelo. Con sus ojos color miel, observaba atentamente cada gesto, al peinarme, al cruzar las piernas al sentarme. Me recosté en el sofá, él se acercó y se instaló entre mis piernas, su nariz explorando mi piel como si fuera un territorio familiar para él. Con sus lengüetazos, me provocó risa en la parte interna de mis rodillas. No me daba miedo, no estaba sucio. Eso era algo que ocurría de forma espontánea. Era calor y presencia en persona. Parecía que, al fin, alguien tenía la habilidad de tocar sin imponer condiciones. Experimentaba una sensación de belleza. En esa hermosura se escondía un misterio compartido. En una tarde lluviosa, cuando el sonido del agua inundaba el ambiente, opté por salir solo llevando un impermeable transparente que insinuaba la silueta de mi vestimenta interior. Sin contenido inapropiado ni revelador. Tan solo la delicada interacción de siluetas debajo del material plástico. Lois paseaba a mi lado con elegancia y orgullo. Como si estuviéramos mostrándonos ante la sociedad. En la esquina, una anciana con un chihuahua comentó que el perrito tan bien educado parecía ser su sombra. Mostró una sonrisa. Al alzar la mirada, Luis me observó y acarició mi mano con la lengua. Así es, se trataba de mi propia silueta, la imagen que veo de mí misma. Al regresar, prendí unas velas perfumadas, me coloqué una bata ligera sobre la piel mojada después de la ducha y permití que Luis se aproximara. Descansó su nariz en mi abdomen, después percibió el aroma de mi cuello, y su aliento me acarició suavemente. Sus caricias eran suaves y tranquilizadoras. Recosté mi cuerpo sobre la alfombra, mientras la tenue luz nos rodeaba como si fuera un escenario. No era necesario decir nada. Él estaba familiarizado conmigo. Era consciente de la rigidez en mis piernas, de mi necesidad de contar con un respaldo. Recorría con su lengua mi pie, desde el empeine hasta los dedos, acariciándolos uno a uno. Cerraba mis ojos. Permitía que el mundo se esfumara. Mi objetivo no era encontrar disfrute, sino encontrar consuelo. Un contacto tierno y respetuoso. En ese instante, comprendía que no se encontraba dañada. Mi piel aún mantenía su vitalidad. No todo lo dulce tenía que ser propio de la niñez. En ocasiones, durante la noche, solía estar en mi ropa interior en el suelo, recitando trozos de mis libros preferidos en voz alta. Luis se recostaba sobre mi vientre, con su nariz entre mis pechos, como si estuviera prestando mucha atención a cada palabra. Y de repente, un mensaje apareció un día. Ana, una residente de la cuadra contigua, con la que apenas había intercambiado palabras más allá de los saludos matutinos. El próximo sábado iremos de excursión al campo con nuestros perros. ¿Te gustaría unirte? Varias mujeres se sumarán a la salida. Al principio, me resistí a la idea. Observar a Luis en segundo lugar. Se aproximó hacia mí, se sentó erguido y colocó su pata en mi muslo. Igual que una promesa. No estás sola en esto. Estuve de acuerdo con eso. Contesté a Ana diciendo que asistiré. Empecé a organizar mi vida nueva.
El sábado se presentó de manera sigilosa, como una ola que avanza en silencio. Al despertar, la vivienda estaba sumida en una tenue oscuridad de tonalidad dorada, justo antes de que saliera el sol. En el exterior, la ciudad seguía en su letargo matutino, mientras que yo percibía la vibración del nuevo día palpitar en lo más profundo de mi ser. Luis descansaba tranquilamente a los pies de mi cama, su respiración en armonía con la mía. Desperté y me dirigí hacia el espejo. En el día de hoy, no deseaba ocultarme. Tenía ganas de divertirme con mi imagen en el espejo hoy. Opté por un vestido tipo camisa en tono beige claro, ceñido a la cintura con un cinturón delgado de cuerda. Por primera vez, me coloqué un conjunto de ropa interior que adquirí de manera impulsiva hace varios meses, en un tono salmón con detalles delicados. Me observé en el espejo y una sonrisa se dibujó en mi rostro. No estaba destinado a nadie, estaba destinado a mí. Experimentar la suavidad del tejido acariciando mi cuerpo al andar. En mi muñeca, llevo puesto el brazalete de cuero que perteneció a mi padre. Llevaba alrededor del cuello una delgada cadena que tenía una diminuta cruz. Mientras me preparaba, el aroma de Luis impregnaba el aire, acariciando mis tobillos y envolviendo mis piernas en un ritual imperceptible. Ana arribó con su automóvil rebosante de alegría, paquetes con deliciosas galletas hechas en casa y fragancia de flores en el aire. Tomé asiento en la parte posterior con Luis sobre mis rodillas. Permaneció inmóvil y alerta, comportándose con elegancia. Fuimos acogidos por la brisa apacible de Castilla al llegar al campo. En la loma donde se encontraban los aficionados caninos, se habían congregado al menos 20 individuos, la mayoría jóvenes, y más de 30 mascotas, desde bulldogs hasta refinados galgos. Experimenté una sensación de no pertenencia, la cual se disipó cuando Luis me condujo gentilmente hacia el grupo. Fue él quien me condujo hacia su presencia, un joven de estatura elevada, con barba recortada de color negro y ojos que combinan tonalidades de gris y miel. Llevaba puesta una sudadera holgada y acompañado de un doberman de color oscuro. Nos observó con una amplia sonrisa. Le consultó si el dorado era de su propiedad. Así es. Respondió mencionando que se llama Luis. ¡Qué bonito! ¿Y tú? Me quedé sin palabras para responder. Acercándose a su perro, Luis y él intercambiaron olores antes de regresar hacia mí. Luego, con su hocico, tocó mi mano como si estuviera solicitando permiso. Me llamo Manuel, expresó el joven. ¿Te importaría si vamos juntos? Tomamos distancia del resto del grupo al descender por un camino angosto rodeado de árboles de encina. Manuel se expresaba de manera tranquila, sin ejercer presión ni esfuerzo. Mencionaba las sesiones de ejercicios, la convivencia con perros como parte de la familia y la fragancia de la tierra húmeda. Asentí simplemente, tomando una profunda bocanada de aire. Mientras estábamos juntos, Luis solía acariciar mis dedos con su nariz cuando percibía que estaba nerviosa. Al llegar a un espacio despejado, nos acomodamos en un tronco que yacía en el suelo. Manuel me brindó una taza de té caliente de su termo. Al cogerla, nuestros dedos se tocaron ligeramente. Experimenté un leve latido diferente, similar a una chispa que Luis percibió de inmediato. Se elevó sobre mis piernas y me envolvió con su calor reconfortante. Su nariz descansaba justo sobre mi estómago, en el punto donde el vestido se ajustaba a mi figura. El gesto de Manuel fue dirigir su mirada hacia esa dirección, después, hacia mí. Existe un vínculo muy fuerte entre tú y él, ¿te das cuenta? Mencionó en tono suave. Estuve de acuerdo con eso, me hace sentir viva. Decía la verdad. Luis representaba mi punto de apoyo, mi conexión, mi expresión sin necesidad de hablar. Mientras Manuel se expresaba con palabras, yo acariciaba suavemente la zona lumbar de Luis, en el lugar que más placer le causaba. Experimentaba la leve vibración bajo mi tacto, su deleite contenido y genuino. Así solíamos expresar nuestra presencia. Al volver al grupo, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con un tono anaranjado delicado. Ana me lanzó un coqueto gesto al notar a Manuel paseando a mi lado. No contesté, mi corazón se expresaba en mi lugar. Al regresar a casa esa noche, me quité la ropa delante del espejo. El aroma del vestido era a naturaleza, a brisa, a animales. Las marcas de piel adornaban la lencería, mostrando las suaves arrugas de una jornada transcurrida. Me recosté en el suelo con Luis abrazado a mi lado. Con su lengua,
logró disipar mi tristeza al recorrer mi brazo con mimo, desde el codo hasta la muñeca, como si acariciara cada parte con delicadeza. No fue anhelo. Se trataba de tacto. Se trataba de posesión. Permití que me mimaran. Decidí dejar de ser quien solía ser. El sol se deslizaba suavemente a través de las cortinas de mi cuarto. Desde que caminé con Manuel, todo lucía más brillante y especial. Esa jornada no fui elegido para recibir un beso. Sin embargo, las huellas que dejó su mirada en mí fueron más delicadas y más hondas que cualquier gesto de ternura. Dormí esa noche con Luis acurrucada a mis pies. El calor y la tranquilidad de su cuerpo me hacían pensar en cómo la cercanía auténtica surge sin necesidad de autorización cuando hay respeto. Al despuntar el día, me incorporé sin producir sonido alguno. El planeta seguía sumido en el sueño. Observé mi reflejo en el espejo, llevando solamente una camiseta larga que alcanzaba hasta la mitad de mi muslo. Debajo de ella, no hay nada. La suave brisa de la mañana tocaba delicadamente mi piel. Lois se despertó a mi lado. Desde el piso, me miraba fijamente, pendiente de cada movimiento y cada expresión. Mientras me recargaba en la encimera, disfrutaba de mi té mientras sentía como mi mascota frotaba su nariz suavemente contra mis piernas, de manera tranquila y relajada, actuando como si tuviera una superioridad innegable. Permanecí en mi hogar durante todo el día. Opté por llevar una falda ligera y una blusa suelta, sin llevar sostén. Durante todo el transcurso, Luis estuvo a mi lado. Al sentarme, él solía ubicarse debajo de la mesa, acurrucándose junto a mí. Al inclinarme para recoger algo, se deslizaba rozando mis piernas. Como si hubiera percibido que ese contacto sutil era exactamente lo que requería en ese momento. Por la tarde, me recosté en el sillón. Los rayos del sol acariciaban mi rostro. Permití que la blusa se entreabriera suavemente, mostrando mi clavícula y una porción de mi pecho. De forma pausada, Luis ascendió, colocó su nariz justo debajo de mi cuello, exhalando cerca de mi piel. Pasó la lengua suavemente por el espacio entre mi hombro y la parte baja del cuello. Permanecí inmóvil, le permití que lo hiciera. Así era la forma en que me envolvía entre sus brazos. Expresar el mensaje, te observo. En ese momento, mi teléfono celular comenzó a sonar. Un breve comunicado. Hoy me acordé de ti, Elías. ¿Podría quedarme un rato contigo? Sin intención de entablar conversación. Simplemente existir. Lo he leído en 3 ocasiones, me observó Luis. Como si estuviera sumergido en la lectura. Después de tocar su frente suavemente, contesté con un simple ven. Pasados 30 minutos, Elías hizo su aparición. Llevaba consigo una bolsa repleta de empanadas, una botella de vino tinto y una expresión facial que no dejaba claro si denotaba confianza o ansiedad. Llevaba puesto un elegante vestido de tirantes, sencillo pero sofisticado. El encaje interno apenas se distingue cuando se mira a contraluz. Andaba sin zapatos, con el cabello mojado todavía de la ducha. Tomamos asiento en la alfombra, colocando cojines debajo de nosotros. Entre los dos se encuentra el mes de Luis. Compartimos la comida en silencio. Nada más que intercambios de miradas, solo carcajadas silenciosas. El vino colma los momentos de silencio. De repente, Elías alargó su brazo. En mi dirección no. En dirección a Luis. Le dio caricias detrás de las orejas y después en el pecho. Y en vez de desplazarse, Luis permaneció inmóvil, recostado, como si estuviera dando su aprobación a la situación. Me aproximé. Abstenerse de darle un beso a Elías, solo para descansar mi cabeza en su hombro. Su mano acarició mi piel descubierta. Experimenté un escalofrío en la piel, sin embargo, no me distancié. Luis se puso de pie, rodeó mi asiento y se ubicó justo a mis espaldas. El contacto de su cuerpo con mi espalda, el calor de los dos era perceptible para mí. Tengo a alguien delante. Detrás nuevamente, como si la clave estuviera en eso, en permanecer en medio de ambos. No se llevó a cabo ninguna actividad sexual. Los besos brillaron por su ausencia. Solamente existían cuerpos cercanos que inhalaban y exhalaban. Coloqué mi mano sobre el muslo de Elías. Sentí sus dedos sujetando mi muñeca, con el hocico de Luis descansando en mi hombro, como un nudo que completaba el ciclo. Al despedirse, Elías me dio un abrazo prolongado.
No expresó su interés en mí, expresó su agradecimiento por permitirle quedarse. Aquella noche me quité la ropa con calma. Opté por vestir una bata fina, sin ropa interior. Me acosté en el piso. Lois se colocó entre mis piernas y descansó su cabeza en mi estómago. Me rozó con su lengua una sola vez en la cadera. Tan sutil y personal fue el gesto, que decidí cerrar mis ojos. No se trataba de un vínculo pasional, sino de una conexión profunda y significativa. En el momento de quietud, me di cuenta de que algo en mi interior estaba experimentando un cambio. La llegada de la primavera era discreta, como un suave roce sin previo aviso. Los días se alargaban y los momentos de silencio se hacían más livianos. Ya no sentía miedo al salir. Dejó de esquivar los saludos de los residentes del barrio y las sonrisas de las personas que no conocía. Dentro de mí había surgido algo nuevo, y ese algo se llamaba Luis. Nuestra conexión era tan fuerte que no podíamos estar separados. Compartíamos la cama, recorríamos juntos el camino, sincronizábamos nuestra respiración. Nadie me conocía tan bien como yo mismo. Detectaba la presencia de una lágrima a punto de caer antes que yo pudiera notarla. Mi mano era acariciada por su hocico, se recostaba en mis pies y lamía mis dedos con una ternura que no esperaba autorización. Todas las noches solía dormir con una playera larga y unas braguitas de encaje delicado. Así era como experimentaba la sensación de mi propia piel. Exclusivamente para uno mismo. En mi opinión, y en su nombre. En ocasiones, al apagar la luz, me tumbaba en el suelo sobre la alfombra, con Luis a mi lado. Buscaba con su nariz mi brazo, mi cuello y mis tobillos. Jamás rebasaba el límite. Siempre lograba hallar el equilibrio perfecto entre confort y anhelo. Decidí ponerme un vestido negro ceñido que tenía olvidado, solo impulsada por la brisa nocturna. Apliqué un maquillaje suave y recogí mi pelo en una trenza informal. No tenía planes de salir. No tenía previsto que alguien viniera. Mi intención era cambiar mi apariencia. Desde el sofá, Luis me observaba con sus orejas levantadas, como si percibiera algo en el ambiente. Prendí unas velas, coloqué música tranquila. Decidí disfrutar de una copa de vino. En ese preciso instante, como si el cosmos hubiera captado mi corazón acelerado, resonó el timbre. Su nombre era Manuel. No llevaba nada en sus manos. Una sola mirada, tan sincera que causaba dolor. ¿Sería posible que me permitieran el acceso?, murmuró en voz baja. Estuve de acuerdo con eso. Aunque no podía hablar, mis ojos expresaron todo lo que quería decir. Tomó asiento justo delante de mí sobre la alfombra. No decía ni una palabra. Me limitaba a observar, como si intentara grabarlo en mi mente. Con mi atuendo, mis piernas entrecruzadas y mi respiración agitada. Luis se encontraba en medio de los dos, observando con atención y nerviosismo. Parecía que algo iba a suceder. Manuel habló en voz baja. Me he enamorado de la manera en que ves el mundo, le dijo. No contesté, simplemente dirigí la vista hacia abajo. Luis se aproximó y pasó la lengua por mi rodilla al descubierto. Después, mi extremidad. Después se tumbó sobre mis piernas. Manuel lo miraba con respeto, no con envidia. Creía que él y yo éramos una sola entidad. En esa conexión que puede resultar ajena para algunos, existía un elemento de gran valor espiritual. Indestructible. Prefiero no entrometerme en lo que compartes con él, agregó. Mi deseo es estar en proximidad. Me ha correspondido a mí. Colocó su mano en mi cuello, después, en mi cara. Después descendiendo suavemente por el hueso de mi clavícula. Experimenté un escalofrío, por temor no. Por motivo de reconocimiento. Luis no se alejó, observaba con expectación. Mientras sentía el roce de los dedos de Manuel en mi espalda, acaricié suavemente a la persona. La situación estaba llena de tacto, susurros y cortesía. No se llevó a cabo ninguna actividad sexual. Se produjo un sismo, una sensación de opresión en la garganta, una lágrima cuyo origen era incierto entre la alegría y el temor. En ese momento, Luis se colocó encima de mí, apoyando sus patas en mi pecho, y me dio lamidas en la frente. Después, la mejilla. Después, la esquina de los labios. En ese instante, comprendí que formaba parte de algo. Era un momento de reflexión personal, donde sentía que debía ponerme en primer lugar. A la versión de mí que surgió de las ruinas,
que se rehizo con besos, abrazos y la valentía de afirmar aquí me tienes. Al despertar, ya era muy temprano. Luis descansaba junto a mí, enroscado a mi lado. Manuel no se encontraba presente. Sin embargo, encima de la mesa yace una nota hecha a mano. Nadie puede reclamarte como suyo. Aguardaré en el lugar donde te encuentres. Entre mis dedos la tuve agarrada. La lluvia empezaba a caer afuera. El ruido al chocar con el vidrio era delicado. Me aproximé al ventanal. Bajo la camiseta, está sin ropa. Mis pies tocaban suavemente la alfombra cálida. Notaba la respiración de Luis cerca de mi tobillo. Y susurré para mí mismo, este es solo el inicio de una nueva etapa, llena de posibilidades.